Pues buenas tardes, buenas noches ya, Iglesia amada del Señor. Vamos a continuar con esta serie del libro de Apocalipsis o Revelación. Y estamos pues ya avanzados, vamos en la sesión, clase, exposición, conferencia, como le quiera usted llamar, número 20, que vamos a compartir con ustedes hoy la primera parte del capítulo 12, versículos del 1 al 9. Capítulo 12, versículos del 1 al 9. Y le hemos titulado La mujer, el dragón y la batalla celestial. La semana pasada, o hace 2 semanas, ¿sí? Hablamos del capítulo 11, que fue la séptima trompeta, en su parte B también. Lo dimos en 2 partes, en donde el punto número 1 de la semana anterior, o de la sesión anterior, hablamos de que hay 2 perspectivas, ¿no? Ante lo que viene, lo que nos narra Apocalipsis, y lo que fue establecido por nuestro Padre Celestial, pues habla de 2 perspectivas, ¿sí? O son ayes, ¿qué son los ayes? Pues una expresión de dolor, o hay alabanza, ¿sí? O hay una condición difícil, o doxologías a Dios. ¿Qué son doxologías a Dios? Pues son frases de agradecimiento, de exaltación. Entonces, va a haber 2 situaciones. El tercer ay, o doxologías a Dios. Punto número 2, pues usted y yo, junto a los 24 ancianos que le mostró Dios, ¿verdad?, a Juan, pues vamos a entrar en esa adoración a Dios. Ese fue el punto número 2, y es lo que vio precisamente Juan. El punto número 3, una vez más, Dios se manifiesta como el que era, el que es y el que ha de venir. El sempiterno, pues, el siempre eterno. Punto número 4, debemos saber que durante este tiempo de vida, durante este tiempo que estamos de peregrinaje hasta llegar al final de nuestros días, hermanos, pues se va a evidenciar nuestra verdadera naturaleza. Nuestra profesión cristiana, pues, será evaluada. Siempre, hermanos, eso siempre va a estar evaluado. Dios ve el mundo, lo que sucede en el mundo y las acciones de cada habitante en este mundo. O se está accionando en una nueva naturaleza, por gracia y misericordia de Dios, o se vive igual que la mayor parte de este mundo, ¿verdad? Y punto número 5 dice, Dios abrió su templo, ¿sí? Y todos pueden, absolutamente todos pueden acercarse a Él y recibir de su bendición, ¿sí? Entonces, Dios no cierra las puertas a nadie. Más bien las personas no deciden pasar por las puertas, por la puerta, que es Jesucristo, ¿verdad? El capítulo 11, pues, evidencia una vez más que solamente hay 2 caminos, solamente hay 2 disyuntivas y una decisión entre esas 2 disyuntivas, 2 posturas y 2 destinos. Muy bien, en esta número 20 de la serie le titulamos La mujer, el dragón y la batalla celestial. La mujer, el dragón y la batalla celestial. Son del versículo 1 al 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora, la séptima trompeta anuncia a partir del capítulo 11, versículo 15. Usted y yo sabemos que inicialmente la Biblia no tenía capítulos ni versículos, pero se asignaron para su estudio. Y lo que hoy conocemos como el capítulo 11, versículo 15 de Apocalipsis, pues inicia, después también de una pausa, los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces ahí ya no es adversidad en el mundo, ahí ya no es maldad en el mundo, ahí ya no es vamos a decir,
pruebas, adversidades por parte de, vamos a decir, directamente de Dios, sino son adversidades en este mundo, situaciones difíciles. Como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, porque este mundo está lleno de maldad. Pero aquí, a partir del capítulo 11, versículo 15, vienen las copas de la ira de Dios. Acuérdense, la iglesia ya no está. Nosotros es lo que hemos determinado creer en la Escritura, de acuerdo al contexto global, que de esas 70 semanas de Daniel, que estamos viviendo la última semana, que son, vamos a decir, 3,5 años, la tribulación, todavía estará la iglesia, pero es adversidades, aflicciones de un mundo que está apartado de Dios. Sin embargo, a partir de aquí la iglesia ya no está, ya fue elevada, raptada, tomada, ¿sí? ¿Por qué lo decimos? Porque aquí ya viene el juicio de Dios, el cual la iglesia no va a padecer, ¿sí? En esta serie de divisiones, pues, de visiones, en esta serie de visiones, los distintos acontecimientos se van a presentar una vez más de una manera simbólica. Y debemos tener siempre cuidado, un serio cuidado de lo que leemos y de lo que pensamos que es. Y sobre todo de lo que enseñamos. Una vez más repito, como en otras ocasiones, en la palabra de Dios no todo está revelado. Acuérdese que Dios se reservó en su sola potestad cosas que el ser humano no puede inferir o no puede deducir. No todo está revelado, pero también hay aspectos controversiales. Pero también hay advertencias de que no se debe de quitar, pero tampoco se debe de agregar o de poner, ¿sí?, adiciones a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, ¿qué se ha puesto en muchas ocasiones con respecto al tema de Apocalipsis? Pues, por ejemplo, el regreso de Cristo, se han puesto fechas, pero esas fechas no están reveladas. Lo único que sí nos dice el Señor Jesucristo es que pues aprendamos de la higuera, ¿no? Cuando ya ves que por las características o factores que están dando, pues, y va a dar fruto, pues esos se pueden deducir en ese tiempo, como los tiempos y las sazones, pero la fecha exacta nadie la puede determinar. Así es de que debemos tener mucha responsabilidad de enseñar siempre prudentemente, pues, las cosas del Señor, las cosas de Dios, la verdad de Dios. Y como también le hemos mencionado, ¿verdad? Nosotros hemos mencionado, nosotros en lo personal, el libro de Apocalipsis lo enseñamos de forma que sea edificante, de forma que sea de enriquecimiento y madurez espiritual para nuestras vidas, que sea de una forma formativa, por llamarle así, formativa, que nos ayude en esas decisiones que tenemos que tomar, pero que vienen muchos simbolismos y debemos estar bien atentos a los significados de los acontecimientos. No olvidemos, toda la Biblia, toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, habla de un Salvador, habla de un Redentor, habla de un pueblo de Dios, ¿sí? Habla de experiencias que pasaron y a veces padecieron, por muchas veces por desobediencia, ¿no? Por eso muchas veces se pasan situaciones adversas. Así es de que en este prácticamente capítulo 12 vamos a ver como un repaso de la forma de cómo nos menciona, o una forma a manera de repaso de cómo los tiempos y las sazones se van cumpliendo.
Así es de que, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, un repaso en donde nos va, fíjese, va a iniciar con el tema del nacimiento del Mesías. Va a continuar con los constantes y siempre intentos de Satanás por destruirle, no solamente desde el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, sino también al Mesías prometido. Vamos a ver cómo la obra redentora del Señor Dios a través de Jesucristo es una realidad. Y también vamos a ver la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo, pero también la persecución de la iglesia. Hermanos, debemos saber que el Señor Dios comparte su victoria con los creyentes, ¿sí? Dios es el vencedor y nosotros somos más que vencedores. Y permitirá también a su pueblo, o dará fortaleza a su pueblo para resistir pacientemente cualquier aflicción, independientemente de la índole que sea. Así es de que es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo 12. Antes de iniciar, pues, debo de comentar que siempre debemos considerar para leer la Escritura y conocer y saber concretamente y asertivamente lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Y no andar haciendo y no caer en el riesgo de hacer interpretaciones privadas, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, lo que significa desde que inicia este capítulo 12, escuche bien porque aquí se han hecho hasta interpretaciones heréticas, ¿no? Va a tomar el tema cuando menciona, desde el inicio, cuando menciona a una mujer, a la mujer, ¿sí? Y usted y yo no debemos usar interpretaciones incorrectas, como lo han hecho quizás algunas religiones para engañar, ¿sí? Como por ejemplo, si usted ya leyó un poquito del versículo 1 y 2, algunos dicen erróneamente, incorrectamente, y puedo afirmar que hasta tendenciosamente, que el capítulo 12, 1 y 2, precisamente describe a una mujer, pero no, hermanos, no, hermanos. Y le atribuyeron, por ejemplo, bueno, la historia dice lo siguiente, hermanos. No lo traigo aquí, pero pues se los voy a platicar. La historia narra, y quedó ahí en la historia, usted lo puede checar en internet, que a causa de que cuando llegaron los españoles con su religión tradicional y no se convertía el pueblo, ¿cómo le llaman antes de que vinieran los españoles? Hispanoamericano, creo que hispano, ¿sí? Tenían una diosa llamada Tonantzin, ¿sí? Pero ellos, antes de usar esta estrategia, pues empezaron a meterle el evangelio a fuerzas, ¿no? El evangelio a fuerzas, y no creían, y no se convertían, y no se convertían. Y ahí es donde surgió parte de un tiempo de lo que le llaman la Inquisición, mal llamada Santa Inquisición. Dice la historia que los verdugos, que pues un tipo antes de Hitler, los que no se, los que no se convertían los aniquilaban, hermano, les cortaban la cabeza de una u otra forma. De tal forma que por ahí en un comentario dijo en la historia, acerca de la historia, dice que se cansaron tanto los verdugos que dijeron, ya inventen otra cosa porque nos vamos a acabar a todas las personas de aquí, a todos los nativos aquí de América, ¿no? Entonces viene una interpretación incorrecta precisamente de esos versículos 1 y 2 de Apocalipsis. ¿Quién era Tonantzin? Bueno, la Tonantzin significa este nombre que
que tenían los antepasados de aquí de todo este zona geográfica del mundo o de este continente americano, significa Tonatzin, nuestra madre venerada. Eso es lo que significa en el idioma náhuatl. ¿Quién era Tonatzin? Era la diosa mexica asociada con la maternidad, la fertilidad y la vida. Se le rendía culto a Tonatzin en el cerro del Tepeyac antes de la llegada de los españoles. Entonces, hermanos, usaron esto que viene en Apocalipsis capítulo 12, 1 y 2 como una mala interpretación de lo que hoy conocemos de la nueva Tonatzin, ¿sí? Ahora bien, ¿a quién se refiere el versículo 1 y 2 del capítulo 12? Primero voy a leer unas citas bíblicas para entonces, a la luz del contexto de lo que enseña la palabra de Dios, usted tenga la convicción verdadera, genuina, a quién se refiere. Por ejemplo, en Génesis 37, 9, habla de José llamado el soñador, uno de los hijos casi menores, ¿verdad? Había otro menor de los hijos de Jacob, que dice así, Génesis 37, 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora, ¿qué es lo que estaba prácticamente profetizando a través de ese sueño en ese tiempo? Pues ¿quién iba a ser José? ¿Se acuerda de la historia, no? Cómo después, por obra y gracia de Dios, llegó a ser segundo allá en Egipto. Sí, y fue quien rescató a sus hermanos. Y esto fue una realidad. Ahora, ¿quiénes eran sus hermanos? ¿O qué pueblo formaron, sabemos usted y yo, los hermanos de Jacob? Digo, los hijos de Jacob, hermanos de José. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Bueno. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el marido de una mujer? ¿Qué mujer? Escuche bien. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es tu nombre, tu redentor, el Santo de Israel. El Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo Dios, ¿sí? Dijo el Dios tuyo, tú eres mía. Yo te recibo. Ahora, ¿se refiere a una mujer? No, hermanos. Se refiere al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Miqueas 4:10, fíjese lo que dice. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás a Babilonia y ahí serás librada, ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. ¿A quién se refiere? A Israel. Ahora, para comprender también el contexto de otros temas que se van a manejar en este capítulo 12, versículos del 1 al 9 hoy, parte A. Daniel 12:1 dice, tiempo de angustia. Los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel es lo que va a acontecer y es lo que el Señor Jesucristo mencionó en Mateo 24, 21, 28, que son las señales antes del fin. Y en Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, una vez más el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces son frases simbólicas, hermanos. No es literal, no es literal. Sesión 20, clase 20, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Titulada, La mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. El dragón, ¿qué representa el dragón? La maldad, el enemigo. Y la batalla celestial que constantemente se ha dado. Constantemente y se seguirá dando, hermanos.
Punto número 1, iniciamos, hermanos. La mujer. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, pero no era Tonatzin. ¿Qué? Apareció en el cielo una gran señal, lo que significa que habrá simbolismos. ¿Qué apareció? Una mujer. ¿Quién es la mujer? La nación de Israel. Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, ¿quién? Israel, sí, del cual nacería el Salvador, porque de la tribu de Judá viene el Mesías, sí. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una batalla en el cielo, que usted y yo sabemos que quiso destruir al Salvador, al Mesías. Herodes, utilizando el maligno a Herodes, ¿se acuerdan? Hermanos, entonces no hagamos interpretaciones incorrectas. La mujer representa al pueblo fiel de Dios. Pero si usted ve una imagen que anda por ahí, haga de cuenta que está viendo todo lo que narra este versículo 1 y 2. O sea, los factores que le pusieron, ¿no? Para tergiversar todo, para engañar, hermanos. La mujer representa al pueblo fiel de Dios. Y como lo aclaramos en las citas leídas al principio, es ratificando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, o sea, las 12 tribus, que siempre, por promesa del Padre Celestial, ha esperado al Mesías. Ahora ven, ¿qué significan la corona de 12 estrellas sobre su cabeza? Representa precisamente a las 12 tribus de Israel. Dios pues aparta a los judíos para sí, hermanos. Eso viene en Romanos 9, del 4 al 5. Y esa nación, ¿sí? Esa nación de Israel dio nacimiento y vio el nacimiento al Mesías, o dio nacimiento al Mesías de la tribu de Judá. El hijo varón, pues, es Jesús, nacido de una judía devota, obviamente, sí, claro, una mujer consagrada a Dios, que fue María, que conocemos hoy como la esposa de José, que es el vaso de honra que escogió el Señor Dios para traer a Jesucristo a este mundo. Pero fue un ser humano como usted y como yo, y murió, y obviamente es salva, ¿no? Pero nada más, ya lo que ha hecho el ser humano de ella no es responsable. Ella no es responsable. Todos sabemos, pues, cómo el Emmanuel, el Dios con nosotros, siempre fue objeto de persecución. Herodes intentó de inmediato, al darse cuenta por medio de los sabios que indagaron y le explicaron, cómo quiso dar muerte al Salvador del mundo. ¿Movido por quién? Pues por Satanás, el dragón escarlata que viene adelante, ¿no? Escarlata rojo, que significa guerra, sangre, destrucción. Entonces quiso dar muerte al Salvador. Ahora, la adoración celestial de Apocalipsis 12 muestra que Cristo, al nacer de una forma sencilla en el pueblo de Belén, tuvo un significado que impacta a toda la humanidad, tanto en el ambiente físico como en el ambiente espiritual. José, pues, el soñador, que se conoce como el soñador, es un tipo de Mesías. Y usted y yo lo sabemos por lo que hizo con sus hermanos. La historia que vemos ahí narrada en Génesis, hermanos. ¿Sí? Fue un tipo de Mesías. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Pues obviamente ver las cosas tal y como Dios las explica y creerlas en la interpretación correcta. Este rey, pues, bueno, ¿por qué Herodes quiso dar muerte a este rey? Que en cuanto se dio cuenta quiso destruirlo. Pues porque lo vio como un peligro para su trono. Fue motivado por Satanás, el dragón escarlata, que quiso dar muerte al Salvador del mundo. Y la adoración celestial de Apocalipsis 12 muestra que Cristo nació como todo ser humano, porque así lo decidió Dios. Y ese impacto, pues,
estuvo en el ambiente espiritual y el ambiente físico. Génesis, pues, habla acerca del José el soñador. La mujer Israel la mujer es Israel. El sol, sí, que manifiesta ahí, es la presencia de Dios. La luna es la presencia de la oscuridad. Y las 12 estrellas, son las 12 tribus de Israel. Esa es la única interpretación bíblica. ¿Sí? Es la única interpretación bíblica correcta. Por eso yo insisto, reafirmo, reitero, hermanos, que debemos estudiar con mucha responsabilidad Apocalipsis y toda la Escritura, obviamente. ¿Para qué? Para no hacer interpretaciones incorrectas, pero también tampoco para no caer en el engaño de quien hace interpretaciones incorrectas. Punto número 1, la mujer, que hoy pregunto y ustedes me van a decir, ¿quién es la mujer? Israel. ¿Cómo que Tonatzin? No. Israel, hermanos. Israel, el pueblo de Dios, descendiente de Jacob, 12 tribus de Israel. Punto número 2, aparece también, después de esta señal, el dragón escarlata. Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata rojo, que tenía 7 cabezas, que significan poder, y 10 cuernos, que significan naciones, países, pueblos. ¿Sí? Y en sus cabezas tenía 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, que significan, ahí en este caso, esas estrellas, acuérdense, cuando está narrando el contexto de Israel, las 12 estrellas representan ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Aquí es otro contexto, es otra enseñanza, es otro punto, y ahora las estrellas aquí significan ¿qué? Los ángeles que arrojó sobre la tierra, ángeles caídos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, intentó impedir su nacimiento. Una segunda imagen, ya explicando, hermanos, hermanas, una segunda imagen representa pues la maldad con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas. Se identifica, o 7 diademas, ¿no? Que es lo mismo. Se identifica claramente como la maldad, o cómo la maldad siempre se ha interpuesto a lo que Dios ha establecido. Desde el Antiguo Testamento y hasta los últimos tiempos y hasta este momento, y seguirá, hermanos, no dejará de insistir el enemigo en afectar, en afectar, en afectar. Aquí yo quiero ponernos el ejemplo de cuando ustedes ven de esos programas de la selva, ¿no? De allá del África, cómo las hienas. O sea, no sé si han visto ustedes cómo está el león, ¿sí? Comiendo una presa para alimentarse, y cómo las hienas empiezan a acercarse y el león les gruñe, iba a decir, les ruge, y se van, ¿verdad? Pero regresan otra vez. Y otra vez, y se regresan otra vez, y así están, son bien insistentes, bien ahí estas animales depredadores, tercos. Bueno, así es el enemigo también. Es depredador terco, ¿sí? Siempre va a estar ahí, insistiendo, insistiendo, insistiendo. Ahora, esas 7 cabezas de ese ser representan autoridad completa sobre los que no son hijos de Dios, sobre los que no desean creer en Dios. Que dicen, por ejemplo, a usted, ¿no? Que le dicen, ya te hiciste ahí creyente en Dios, ya te lavaron el cerebro. Bueno, más bien el enemigo es el que tiene bien cautivos y bien controlados y bien viruleados los cerebros de las personas que no limpian su corazón, su mente y todo su ser. Esa es la realidad. Entonces las 7 cabezas, repito, de este ser representan la autoridad completa. Representan la inteligencia, pero animal, no celestial, terrenal, ¿sí? Y también representan talento, pero no sabiduría. ¿Por qué no sabiduría? Porque da testimonio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y en este caso, este ser no tiene temor a Dios. Este ser no tiene temor a Dios.
El número 10 representa la totalidad en la tierra, la cual es, por tanto, limitada, ¿no? Limitada, esa totalidad. Los cuernos son un símbolo de fuerza física y política. Las 7 diademas representan la autoridad política. La tercera parte de las estrellas del cielo, de acuerdo a Proverbios 5:4, es una representación simbólica de seres angelicales, pero en este caso caídos, que se rebelaron contra Dios. Este enorme dragón escarlata, rojo, Satanás, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 7 coronas que representan su poder y el reino del mundo extraviado. O sea, tiene poder sobre el mundo extraviado, sobre el mundo confundido. Es sobre ellos quien tiene autoridad. Ahora, y no necesitamos hacer mucha investigación, el fruto, el testimonio de este mundo da cuenta de ello. Así de sencillito, hermanos. Hay maldad. Hay maldad. ¿De dónde proviene la maldad? Pues del maligno, hermanos. Y tiene extraviada a la gente, esa es la realidad. No se necesita ser un investigador así y que apliques el método científico, ¿verdad? Para saber eso. No, hermanos, nada más observando, nada más. Es muy común esto. Todos los comentaristas, por lo general, consideran estas estrellas que cayeron a la tierra pues como ángeles caídos, que cayeron con Satanás y se convirtieron en sus demonios. De acuerdo con la tradición hebrea, una tercera parte de todos los ángeles del cielo cayeron con Satanás. O sea, hubo esa rebelión de desobediencia. Acuérdense que ya la propia palabra de Dios en Isaías, en Jeremías, da cuenta de cómo caíste del cielo. Si eras, prácticamente tenías todo, pero la soberbia y esa ganas de tener y robar, ¿no? Lo que tenía Dios, pues lo llevó a esa condición. Punto número 3. Regirá con vara de hierro. ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo. Aquí se refiere a Jesucristo, ¿ok? Regirá con vara de hierro. Apocalipsis 12:5 al 6. Y ella, ¿quién es ella? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, antes de que viniera otro, ¿no? Fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, ¿quién es la mujer? El pueblo de Israel, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. La última semana de las 70 semanas, ¿no? Entonces, prácticamente, hermanos, la tribulación terminará y comenzará la gran tribulación, ya no está la iglesia. Pero mientras, la batalla se sigue dando en el cielo, en el área espiritual. Por eso a veces seres humanos tienen luchas, ¿no? Tienen luchas porque hay una batalla en el cielo. Pero, hermanos, por eso es importante consagrarnos a Dios, doblar rodilla a Dios, entregarnos a Dios, conocer la palabra de Dios y ser obedientes. Y pues ya prácticamente estamos viviendo con el vencedor porque le creemos. Una vez mencionó, porque ya lo hice en unas sesiones pasadas, una vez mencionó, y lo que estamos viendo aquí da precisamente prueba de ello, que ciertos hechos narrados en el libro de Apocalipsis y en diversas partes de la Biblia no se presentan cronológicamente. ¿Sí? No se presentan. Por ejemplo, mire, si usted va a Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y luego viene a Primera y Segunda de Crónicas, se regresa otra vez a narrar los hechos. ¿Sí? Esa es la realidad. Otra vez vuelve a comenzar con la historia de narrar los hechos de esa época, hermanos. Entonces, no es
lo que sucedió en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y luego Primera de Crónicas sigue sucediendo la historia, no, se regresa otra vez. Bueno, en este caso también, en diversas partes de la Biblia, como le digo, no presenta hechos cronológicos estrictamente, que es lo que estamos viendo prácticamente en este capítulo 12, que es un resumen del plan de Dios y de los acontecimientos generales. Vemos, por ejemplo, cómo una vez más se regresa al nacimiento del Mesías, espiritualmente narrándolo, ¿no? Vemos cómo se regresa una vez más al nacimiento del Mesías, su autoridad y sus propósitos. El versículo 6 menciona que la mujer, compréndase Israel, huye al desierto, en donde el desierto representa un lugar, en este caso representa el desierto un lugar de refugio espiritual y la protección del enemigo. Al ayudar pues en la fuga de la mujer hacia el desierto, Dios ofrece seguridad a todo creyente fiel. Satanás siempre atacará como animal depredador y carroñero al pueblo de Dios, pero Dios lo ha mantenido, lo mantiene y lo mantendrá siempre seguros, porque son sus hijos y no permitirá absolutamente que les toque. Quizás algunos pudieran experimentar daño físico, pero todos seremos protegidos de cualquier daño espiritual, que es lo más importante. ¿Sí? Por ejemplo, pueden venir enfermedades, porque en este mundo hay enfermedad a causa del pecado, de la desobediencia. Sin embargo, la enfermedad no nos va a apartar de Dios. Porque la enfermedad solamente va a atacar, ¿qué? El área física, pero el espiritual no. Amén. Para que le demos valor a lo que verdaderamente tiene valor. Pero mucha gente no, le da más valor a lo físico que a lo espiritual. Bueno, a lo espiritual porque no conocen de Dios. Pero usted y yo que conocemos de Dios, lo más importante para un hijo de Dios es el impacto espiritual de las cosas. Lo de Dios, pues. Los 1260 días, si usted los divide, ¿sí?, en 365, pues van a ser 3 años y medio. ¿Sí? 1260 días son 3 años y medio. Y es la misma duración de tiempo que se le permitió al dragón para dominar la tierra. Tiempo durante el cual la ciudad santa fue atacada. Se pasa pues de la primera venida de Cristo, en esto que estamos viendo en Apocalipsis 12, y ahora vemos a partir del versículo 6 el regreso de Cristo, refiriéndose ahora a la segunda mitad de las últimas 70 semanas que Daniel profetizó hace ya algunos miles de años, que habla pues de la persecución del enemigo. 1260 días, como le digo, son 3.5 años, que es la gran tribulación, en donde la maldad se va a desatar. Punto número 4, la batalla en el cielo. Así lo dice, ¿no? La batalla en el cielo. Los versículos del 7 al 9, que ya son los últimos que vamos a ver hoy en este día. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Bueno, después de que se rebeló el enemigo, el maligno, y se trajo a la tercera parte, ¿sí?, un coletazo ahí, a la tercera parte de los ángeles ahora caídos, hermanos, empezó entonces una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ¿sí? Y luchaba el dragón y sus ángeles, ¿sí? O sea, montoneros, pues. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. O sea, ¿qué quiere decir no prevalecieron? Pues no ganaron, perdieron. O sea, hermanos, eso ya está estimado por Dios. Dios ya lo dictaminó. Es más, Él sí puede, de Él sí puedo decir esto. Él ya lo decretó. El enemigo va a ser vencido, va a ser destruido y se va a ir al infierno que se creó precisamente para Él y todos los que se quieren ir con Él. Así lo dice, mire. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora, ¿cuál es el cielo? El tercer cielo, en la presencia de Dios. Primero y segundo cielo es donde, en términos bíblicos, o en términos teológicos, es donde están los huestes espirituales de maldad. Entonces, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado
fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, por si no lo identificas, Diablo en griego, Satanás en hebreo, que quiere decir adversario, quiere decir maligno, no se hace referencia al maligno. El cual engaña al mundo entero, por eso está el mundo como está. Fue arrojado a la tierra, pues, y sus ángeles fueron arrojados con él. No pueden estar en la presencia de Dios. No pueden estar en la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que vimos aquí? Pues bueno, sí, una gran batalla en el cielo, una guerra sin éxito de parte de la maldad. Como dice, no prevalecieron y fueron expulsados a la tierra. Este acontecimiento, pues, cumple lo que manifiesta Daniel, capítulo 12, versículo 1, en donde dice que Miguel es un ángel de alto grado, rango, y una de sus responsabilidades es proteger a la comunidad de los creyentes de Dios. ¿Sí? Está al servicio del Padre Celestial, como todos los demás ángeles. Comentario plenitud. Voy a leer literalmente, textualmente el comentario plenitud, lo que dice en el versículo 7, lo que hace referencia al versículo 7. Dice así: sucedió mucho más en el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo de lo que mucha gente piensa. Lo voy a volver a leer, ¿no? Sucedió mucho más en el nacimiento y muerte y resurrección de Jesucristo de lo que mucha gente piensa. ¿Qué aconteció? Una batalla entre las fuerzas del bien y el mal estuvo de por medio. Con la resurrección de Cristo, que es donde pensaba el enemigo que había vencido, con la resurrección de Cristo se aseguró la derrota de Satanás, del adversario. Algunos creen que la caída de Satanás a la tierra tuvo lugar en la resurrección de Jesucristo o en su ascensión, y que los 1260 días, 3 años y medio, es una forma simbólica de referirse al periodo intermedio entre la primera y segunda venida de Cristo. Otros dicen que la derrota de Satanás tuvo lugar en un punto medio, una tribulación literal de 7 años, seguida por el arrebatamiento de la iglesia y precediendo a la segunda venida de Cristo y en el comienzo de su reinado de 1000 años. Sea como fuere, debemos recordar que Cristo venció. Satanás ha sido derrotado por la muerte en la crucifixión, en la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí? Y obviamente ratificada en su resurrección. Entonces son comentarios solamente de que hay diversas, vamos a decir, opiniones al respecto. Pero hermanos, ¿Cristo vendrá por su iglesia? Amén. ¿Cuándo? No sabemos. Algunos dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Bueno, pues que pase. Y algunos dicen que no pasará por la gran tribulación, sin la tribulación. Bueno, pues que no pase. Que no pasemos, hermano. Simple y sencillamente, pero estaremos eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Eso sí, es una realidad. Terminé el comentario. Los versículos, pues, del 7 al 9, una vez más nos muestran que no son tiempos cronológicos, ya que una vez más se remonta al pasado, ahora a la expulsión de Satanás del tercer cielo, que es donde se encuentra Dios, teológicamente hablando. El segundo y primer cielo es donde se mueven los ángeles caídos, que como siempre debemos mencionar y debemos de ratificar y nunca olvidar que tendrán la justa paga por su rebelión. Así de sencillito, tendrán la justa paga por su rebelión contra Dios. Eso es lo que Dios ha determinado hacer. Un ejemplo de ello, pues es lo que se conoce como, por ejemplo, como la rebelión de Coré. Y las consecuencias usted y yo las sabemos. ¿Sí? Siempre hay, hermanos, consecuencias ante actitudes totalmente incorrectas. La maldad, pues, de Satanás no es un mito o leyenda. Esa maldad es real y la podemos observar. Originalmente, Satanás fue un ángel de Dios, pero a causa de su orgullo, de su soberbia, llegó a corromperse y se convirtió en el enemigo de Dios. Y constantemente quiere estorbar la obra de Dios. Y de hecho, va a querer en la gran tribulación tomar el lugar de Dios. Y va a engañar a muchos todavía, hermanos. Pero ahí van a estar los 144,000 judíos evangelizando. Es cierto, ya no va a ser el tiempo de la gracia, convertirse va a ser prácticamente a costa de la vida,
pero hermanos, ya va a haber convicción. De hecho, de acuerdo a los comentaristas, coinciden que en ese tiempo de la gran tribulación habrá más convertidos. Esa es la realidad. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Satanás tiene un poder limitado, totalmente limitado, ¿sí? Dios es el Todopoderoso. El nombre de Satanás, como le dije, significa adversario o acusador también. Activamente, pues, y constantemente busca personas para atacar. Por eso en 1 Pedro 5, 8, 9, nos advierte precisamente la Escritura a través de este apóstol, dice así: sean sobrios, o sea, manténgase alerta, siempre a la expectativa. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿cómo lo vas a resistir? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso es lo mismo. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Bueno, la palabra de Dios también nos da la clave, ¿no? Dice, sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Hermanos, el enemigo va a buscar por todos los medios a creyentes que son vulnerables en su fe, a creyentes que son débiles espiritualmente en su fe o están alejados de otros cristianos. Hermanos, por algo Dios estableció un mandamiento que dice que no dejemos de congregarnos, porque ahí mi Dios, el Señor Dios, nos trae fortaleza, nos trae una familia, nos cuidamos unos a otros, nos apercibimos unos a otros, hermanos, nos decimos la palabra unos a otros y eso nos fortalece y madura, hace que madure nuestra fe, hermanos. Pero aquellos que dicen, no, yo me congrego aquí por internet, ¿verdad? Sí. No, yo me congrego por internet. Oye, ¿vas a ir a la congregación? No, yo aquí por internet. Ah, bueno, ahí te alimentas de MasterChef también, ¿verdad? Y no me pidas de comer. Ahí que te debe comer MasterChef también. Ahí te alimentas, ¿verdad? Entonces, hermanos, una analogía que no, aquí no comas en la casa, come por internet también ahí con el MasterChef. Hermanos, serios, por favor. Dios permite muchas cosas. Dios permite muchas cosas, pero es para nuestro bien, ¿sí? Aunque el enemigo de repente gane terreno en un área, pues quizás Dios lo permita, así como lo permitió con Job, para conocer verdaderamente a Dios, para abrazarnos verdaderamente de Dios, ¿sí? Acuérdese, Dios está en control de toda situación. Una vez más, Dios está en control de toda situación, ¿sí? Pero de sus hijos, ¿sí? En el mundo también, pero en el mundo, hermanos, pues la gente que no quiere a Dios va a padecer las consecuencias porque así lo quieren, así lo deciden. Esa es la realidad. Jesucristo, pues, tiene el poder completo sobre todo, incluyendo sobre Satanás, ¿sí? Acuérdese cuando vino la tentación, bueno, el intento de tentación, hermanos. Di que estas piedras se conviertan en pan, porque traía hambre, ¿no? Entonces, el mismo Señor Jesucristo pudo haber convertido en un croissant al enemigo, hermanos, y comérselo, pero pues no era el plan. Jesucristo tiene poder completo sobre Satanás, sobre la maldad, lo ha vencido al morir y resucitar por los pecados de toda la humanidad. Y un día Satanás será encarcelado para siempre y nunca volverá a hacer su obra maligna. El león de la tribu de Judá lo enviará a su destino final, pero antes será utilizado como parte del juicio de Dios. Esa es la realidad, ¿sí? Concluimos, hermanos y hermanas, concluimos. La mujer, Israel, no se vaya con el engaño. El dragón, la maldad. Y la batalla celestial es constante, siempre. En el ambiente espiritual siempre hay una batalla, hermanos. Sin embargo, Dios nos hizo más que vencedores, nada más que debemos estar bajo sus alas, bajo su cobertura, bajo su protección, en obediencia, sí, viviendo en su temor, hermanos. Acuérdese, esto ha sido siempre, pero Dios ya determinó hacer con la maldad lo que va a determinar hacer. Y pues tristemente con mucha gente también maligna.
En Génesis 3:15 lo mencionó. Así, mire. Y una vez más menciona a la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, nada más en el talón le va a hacer un rasguño. Génesis 3:15, nueva versión, traducción lenguaje actual, perdón. Dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas. ¿Sí? Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de la mujer? Pues el pueblo de Israel. ¿Quién es el descendiente? El que menciona como la simiente suya. Jesucristo, hermanos. Jesucristo. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. Y tú solamente le vas a morder el talón. Mientras la mujer representa a los judíos fieles, el dragón representa a Satanás y las estrellas del pueblo de Israel. Y las estrellas, del pueblo de Israel representan la descendencia de Jacob, que durante toda la historia siempre ha tenido enemigos. Situación que no cambiará hasta los últimos días. Acuérdese, 7 cuernos que representan naciones que se unen para atacar todo lo que representa Dios. El apóstol Pablo dice que estamos en una lucha espiritual, así lo dice Efesios 6:10 al 12, de tal manera que aterriza en que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Sí? Juan dice que la guerra todavía se está librando, pero ya se ha determinado el resultado final. Satanás y sus seguidores serán derrotados y serán destruidos. Sin embargo, la lucha sigue y solo los débiles sucumbirán. Solo los débiles. Ahora, en inglés, devil significa demonio. Entonces, ¿será coincidencia o no será coincidencia? Pero ahí está, ¿no? Solo los débiles sucumbirán. Los que pertenecen a Cristo participan en la batalla del lado de Dios. Y Jesucristo les ha garantizado la victoria. Dios no perderá la guerra, jamás. Pero debemos asegurarnos nosotros de no perder nuestras propias batallas. Esa es la realidad, hermanos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. La solución siempre será y siempre seguirá siendo durante este tiempo es convertirse totalmente con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y una vez más exhortamos, hermano, hermana, iglesia, a no jugar a la iglesita. Y permanecer en la iglesia por convicción, por ese amor a Dios, por ese primer amor a Dios y que nunca mengue, hermanos. ¿Sí? El equipo que no es de Dios, perderá la batalla. Perderá la batalla, hermanos. Es de que cámbiese de equipo. Termino con esta frase. Dios tiene el control de todas las cosas, pero es necesario también darle el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a caminar en tu voluntad. Gracias, Padre, por apercibirnos y también mostrarnos que tú eres el vencedor, que tú tienes todas las cosas bajo tu control y que nada sucede si no es voluntad tuya, Padre. Fortalécenos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mi Dios, que tu pueblo, que tu descendencia, que Israel siempre sea glorificado simple y sencillamente porque se mantuvo un remanente fiel que cumplió los propósitos tuyos y ahora nosotros podemos ser injertados en el olivo verdadero por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien también viene de la tribu de Judá. Gracias, mi Dios, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y nos vemos primeramente, Dios, la próxima semana.